Por un lado, es una circunstancia no frecuente, ya es raro. Una HPN, pues más raro todavía la existencia del embarazo en el contexto de la HPN, pero es un problema al que quizá en algún momento tenemos que enfrentar, ¿no? Y creo que tiene el gran interés de que fisiopatológicamente también tiene unas interesantes enseñanzas que asumir. Y bueno, cubriré esto, hablaré un poco de la epidemiología, cuál es la importancia clínica, la prevención del tratamiento, el efecto del eculizumab como efecto tratamiento específico en este contexto, en el embarazo. La importancia que tiene el problema de la hemólisis en brecha, el breakthrough hemólisis en estas pacientes, y bueno, ver si soy capaz un poco todo de meterlo en un paquete que pueda transmitirlo de la misma manera que he aprovechado para revisar todo este tema e intentar comprenderlo yo también, ¿no? La enfermedad tromboembólica venosa no tiene una causa, lo has dicho perfectamente tú, es el contexto de circunstancias que pueden condicionar el desbalance del equilibrio normal de la hemostasis, ¿no? La homeostasis de la hemostasis, y se reconocen un montón de ellos. Están relativamente bien sistematizados en base a análisis poblacionales, análisis de grupo, y tenemos una suficiente evidencia que soporta con interés de que hay factores dependientes del paciente, dependientes del procedimiento, de la circunstancia, de la enfermedad de base, de la cirugía, que condicionan un mayor riesgo, ¿no? El embarazo y el puerperio se reconoce clásicamente como un estado trombofílico, ¿no? Una situación fisiológica, no es una enfermedad, pero tiene condicionado un estado trombofílico que tiene una razón de ser y un sentido último. Y en cierto modo es proteger la gestación en un entorno del desarrollo de un implante heterólogo, de un tejido ajeno al organismo, y es un fenómeno adaptativo realmente apasionante, ¿no? Nos enfrentamos también a una circunstancia que no hablaré de ella porque es muy poco, no hay nada de evidencia al respecto, pero en los países occidentales estamos asistiendo a un progresivo deterioro de la calidad o de la facilidad de la gestación, y numerosísimos pacientes, parejas, recurren a la necesidad de la utilización de técnicas de fertilización in vitro que también son identificadas, sobre todo por la sobredosis hormonal, a la que hay que someter en muchos casos para una adecuada ovulación, a un incremento notable de los cuadros de la situación de trombofilia. Considerando el embarazo ya como algo patológico, permitiéndonos esta transgresión, pues la verdad es que sí que existe evidencia analítica y existe evidencia clínica. Analíticamente se demuestra que hay un estado de hipercoagulabilidad, y eso se demuestra por el incremento de productos relacionados con la fibrinolisis, pero hay un aumento de procoagulantes, hay una disminución de inhibidores, con lo cual son dos elementos que desbalancean el equilibrio normal, y aparte esa fibrinolisis reactiva, aparte de otros cambios adaptativos vasculares, metabólicos y hormonales, una reducción de la actividad física, una compresión abdominal, factores intrínsecos, compresiones externas, todo ello promueve el incremento del riesgo trombótico. Hay un estudio longitudinal que es relativamente antiguo en estos momentos, que demuestra cómo varían a lo largo de la gestación los distintos parámetros analíticos que podemos determinar en las pacientes gestantes, y vemos cómo los tiempos se acortan, los tiempos de la hemostasis se acortan, sobre todo el tiempo de protrombina, y esto está asociado, como veréis en el siguiente, con el incremento de factores de la coagulación circulantes, y llamativamente hay anticoagulantes naturales que incrementan también al final de la gestación, pero previamente disminuyen sus valores. El fibrinógeno es un clásico que se incremente, los valores de la proteína C también son variables. Hay un trabajo sistemático que es el de Brenner, que es, si tenéis interés en el asunto, es básicamente el que os recomendaría, y os lo incluí, que son los cambios de la hemostasia observados durante el embarazo. Entonces, lo que se observa es que hay una serie de factores que se incrementan característicamente, factores procoagulantes. Hay una serie de factores que disminuyen, que son anticoagulantes, principalmente la proteína S, y otros que no cambian. En definitiva, en este trabajo y en otros, lo que se reconoce es que hay un incremento asociado a la gestación del riesgo de complicaciones trombóticas que se puede estimar hasta 4 a 10 veces. Y es, como comentaba, la adaptación de un tejido heterólogo lo que sucede durante la gestación. Hay una anemia fisiológica que puede contribuir, ya se mencionó previamente también, al incremento de fenómenos trombóticos, pero sobre todo una hipercoagulabilidad sistémica, que esto sí que tiene una plausibilidad biológica en cuanto a su relación con el incremento de riesgo. Y muy característicamente una activación del complemento. Y es esto lo que nos lleva también a poderlo enlazar con la HPN, principalmente por vía clásica de las lectinas, y que es máximo
en el tercer trimestre de la gestación. En cuanto a la epidemiología, esta diapositiva inicialmente era incidencia de casos de gestación, pero yo creo que llamar de incidencia a los embarazos que es un poco perverso, ¿no? Entonces creo que más vale la pena decir qué es lo que hemos observado, ¿no? Y la literatura no es tampoco tan abundante. Aquí tenemos que ir necesariamente a parar lo que nos dicen los sabios que publican. Y este trabajo del grupo japonés Morita en 2013 recogía 78 gestaciones. O sea, esto es de lo que estamos hablando, de la evidencia publicada, más que evidencia del registro de lo que está publicado. En ese momento, pues la inmensa mayoría eran registros históricos de pacientes no tratadas. Y un grupo muy pequeñito, ya veis que vamos a hablar en el entorno de estos números, ¿no? Y de ahí es donde tenemos que sacar las conclusiones de lo que podemos pensar luego en nuestro juicio clínico, aplicar en el día a día. 9 pacientes tratadas con eculizumab. En este trabajo y en otros, lo que se evidenciaba era principalmente esto, evidentemente no son pacientes ancianas, que desde luego lo que no hay es un empeoramiento de la fertilidad. Eso es algo que se menciona sin ninguna evidencia numérica, pero se menciona como tal. Y desde luego lo que sí que hace referencia es que hay un alto riesgo de complicaciones. O sea, la coexistencia de gestación con la HPN lo que nos condiciona es un incremento. Ese incremento se ha medido, ese incremento se ha reflejado en las series con una cierta homogeneidad, eso sí que es cierto. Estos números son consistentes en las distintas series, ¿no? Y más o menos viene a ser esto de aquí. Hay un incremento de la tasa de mortalidad materna, hay un incremento de la tasa de mortalidad neonatal, hay un incremento de las tasas muy importante de la tasa de pérdidas fetales en el primer y segundo trimestre y una muy alta tasa de prematuridad. Considerando como prematuridad, creo que el punto de corte era en 37 semanas, hay que tomarlo como hay. Tanto es así que históricamente el embarazo pues no se aconsejaba, se desaconsejaba formalmente y que históricamente también, reconociendo el poder pronóstico del tromboembolismo, que además era la principal causa de mortalidad materna, era un motivo de indicación de anticoagulación. Una anticoagulación que en caso del paciente general sigue los cauces normales, pero en el caso de las gestantes tienen la peculiaridad que la warfarina y los antivitamina K son teratogénicos y no pueden ser utilizados, al menos en el primer trimestre de gestación. Había hay un artículo también de lectura relativamente obligada, que es el How I Treat, que se publicó en Blood por Brodsky en el 2009. Y estas son las cosas que más o menos decía en el estado de conocimiento de la situación en el año 2009. Que hay un incremento del riesgo, no solamente por el embarazo, sino por el uso de fármacos anticonceptivos, que hay un incremento de necesidades de uso de hierro y de folatos, los folatos con su particularidad e intervención sobre el riesgo de generación de defectos del tubo neural en los fetos, que se han reportado o se han comunicado una incidencia especialmente elevada de complicaciones. Con lo cual, en su momento, lo único que se puede decir es recomendamos o abogamos por el uso de tratamiento anticoagulante en el contexto de la gestación. La indicación de tratamiento anticoagulante, en cualquier caso, es controvertida. Si tenemos que ir a parar a la medicina basada en la evidencia, que es la corriente en la cual actualmente estamos inmersos, y no tenemos que hacer caso a la contrapartida, que es la medicina basada en la eminencia en ocasiones no tiene más razón o no tiene más posibilidad que aflorar porque no existe evidencia. Entonces es un tratamiento controvertido y que además está basado en la extrapolación. Fijaros, extrapolación de los datos de eficacia de los anticoagulantes en pacientes sin HPN y en el caso de que esté aplicado la anticoagulación en pacientes con HPN, estamos hablando de anticoagulantes antivitamina K, que no pueden ser utilizados en gestantes. Y además, los casos que hay de utilización de anticoagulantes en HPN eran aquellos pacientes que, como recordáis, no tenían contraindicaciones, sobre todo por trombopenia. El contexto de comparación es un contexto realmente difícil. Hay poca evidencia podemos sacar. En cualquier caso, lo que sí que se recomendaba, y lo que parece que es un sentir general, es que la anticoagulación en pacientes con HPN que quedan gestantes es generalmente el inicio precoz de tratamiento anticoagulante a dosis plenas con heparinas de bajo peso molecular, que ya es algo bastante importante. Pero ¿cuáles serían las candidatas? ¿Todas las pacientes? ¿Todas son subsidiarias de anticoaguladas? Bueno, pues hay un subgrupo de pacientes en las que tendríamos pocas dudas, ¿no? Son las que no tenemos... Asumimos que el riesgo trombótico realmente es muy elevado y se le suma al riesgo adicional de la gestación, como ya hemos visto. Son pacientes con historia previa de trombosis, pacientes con pérdidas fetales recurrentes, sobre todo las tardías, las primeras también, pero sobre todo las tardías, pérdidas de fetos ya formados.
Evidentemente, y por la multicasualidad de la trombosis, cuando hay coexistencia con otros factores, pues, por ejemplo, un reposo prolongado, por un embarazo de riesgo, o una cirugía intercurrente, o una obesidad, o una diabetes, o cualquier cosa que queramos añadir. Y desde luego parece que tampoco hay gran duda, teniendo en cuenta factores de trombosis, reconociendo el principal factor de riesgo de trombosis, que es el tamaño de la clona, en aquellas pacientes que tuvieran un tamaño de clona importante en la serie granulocítica. Es importante también considerar, a la hora de seleccionar candidatas, que el incremento del complemento, si recordamos el balance entre dosis y diana terapéutica, el incremento del nivel de complemento que aparece al final de la gestación es un elemento que recomienda especialmente valorar el uso de anticoagulantes y además el estrés que supone el desencadenamiento del parto, que a su vez es responsable de incrementos muy notables de niveles de complemento. Y por otro lado, tampoco parece que hay demasiada duda en considerar, igual que en gestantes no HPN, el gran incremento de riesgo que sucede en la época del puerperio, en la cual todos los cambios que más o menos hemos estado revisando hasta ahora, a su vez cambian de forma drástica y no progresiva tras el desencadenamiento del parto, y que hace constituir al puerperio como una época de especial riesgo para el desarrollo de cualquier tipo de complicaciones tromboembólicas. Si ya tenemos más o menos claro a quién ofreceríamos, con dudas de algún sector de la población, tratamiento anticoagulante, ¿cuál sería el tratamiento anticoagulante de elección? Bueno, pues la antivitamina K, como ya he comentado, están absolutamente contraindicadas, al menos en el primer trimestre. Luego pueden ser utilizadas en el segundo y tercer trimestre con un cambio posterior de heparinas en el momento del parto, pero no es algo que en la práctica realmente se utilice, sino que se suele mantener por comodidad, por tolerancia y por buen control con heparinas durante toda la gestación, ¿no? La aspirina, desde luego, no ofrece ningún papel, y lo único que sucede con la aspirina, y lo veremos luego, es que tanto la aspirina como los anticoagulantes, pero particularmente la aspirina, incrementa mucho el riesgo de hemorragias, con lo cual, ante una baja eficacia y un incremento de iatrogenia no tiene sentido, y desde luego las heparinas se consideran como lo más adecuado. Y en este caso en concreto, con la especial necesidad de, en la mayor parte de los casos, se va a indicar dosis plenas, de monitorizar su efecto biológico. Para eso disponemos del control mediante actividad anti-10 activada, dado que en el embarazo, debido a los cambios de distribución de volumen y de cambio de masa magra que tienen las pacientes, las dosis de heparina a emplear normalmente son superiores a las que emplearíamos si ajustásemos directamente a peso en un paciente no gestante. El uso de otros anticoagulantes queda para circunstancias muy concretas, como serían inhibidores de trombina, inhibidores del 10A, parenterales, en pacientes o incluso con pentasacáridos en pacientes con alergia o con trombopenia inducida de heparina, o cualquier cuestión que contraindicara el uso de un tratamiento anticoagulante. Eso respecto a la anticoagulación, más o menos la tenemos posicionada. Pero ¿cuál es el papel que podría jugar el tratamiento específico de HPN en el contexto de HPN y gestación? Bueno, pues las experiencias retrospectivas son francamente limitadas. Estos probablemente son los 6 artículos, hay 2 o 3 más, pero muy marginales, que contienen toda la información de la que disponemos, y os la resumo. Y es que son casos clínicos aislados, la mayor parte de ellos con muy buena evolución, y ahí no podemos descartar que existe un sesgo de selección, puesto que es una publicación voluntaria por parte de los autores. En todos ellos ha habido anticoagulación sistemática de las pacientes, con lo que ha sido un tratamiento combinado, y en todos ha habido muy alta incidencia de fenómenos de hemólisis en brecha. Es decir, la hemólisis en brecha, esta es uno de los casos que describe uno de los casos clínicos, en la que en la línea en azul veis los valores de LDH, el valor de hemoglobina, y cómo a partir de un momento determinado, a partir de la gestación, las necesidades transfusionales se incrementan al mismo tiempo que el LDH, la hemoglobina baja, y eso obliga a una modificación de dosis de eculizumab. La hemólisis en brecha es un fenómeno claramente reconocido. En los primeros trabajos, por ejemplo, publicaba Kelly en 2010, describió una serie de 3 mujeres, y en las 3 mujeres había tenido el problema de la necesidad del ajuste de dosis debido al incremento del LDH antes de las dosis, el incremento progresivo de la anemización. Y esto probablemente tiene relación con el fenómeno con los factores pronósticos de eficacia de eculizumab. Es decir, si eculizumab, en el contexto de utilización en HPN, su efecto biológico depende de la dosis del fármaco, el nivel plasmático del fármaco, respecto a los niveles de complemento activado, pues ¿qué sucede en el caso de la gestación? Pues hay una serie de cambios
como por ejemplo los cambios relacionados con el estrés, con las infecciones, con el encamamiento, con la parte final, incremento progresivo del complemento al final de la gestación, la retención de líquidos, la modificación de la bulimia e, importantemente, una modificación de los niveles de enzimas que metabolizan, que inciden en los niveles plasmáticos, en el aclaramiento de la vida media de eculizumab, y por otro lado ese aumento fisiológico de los niveles plasmáticos de complemento que condiciona en la mayor frecuencia. El trabajo que con más grande o que con más exhaustividad, exacto, esa es la frase, ha recogido los efectos de eculizumab durante la gestación, se publicó hace muy poco. Se publicó en un New England y era un trabajo que tenía la peculiaridad de que no era una serie de casos retrospectivos en el sentido de que había recogido la literatura, sino que fue una encuesta. Una encuesta que se pasó a una serie de centros que participaban en el Registro Internacional de HPN y el grupo de interés, y se enviaron encuestas a una cantidad de centros que luego finalmente acabaron respondiendo. Y en el periodo entre 2006 y 2014 se recogió la evidencia disponible en las pacientes que habían sido seguidas. Entonces, es un trabajo alrededor de 60 mujeres, unas 61 mujeres y 75 embarazos. Esto hace que si lo leéis en algún momento, veáis que hay una cierta dispersión en cuanto a las proporciones. En ocasiones se hace frente a mujeres, en ocasiones se hace frente a embarazos, y por eso los números no acaban de coincidir mucho. Había 3 mujeres con 3 embarazos, había algún gemelar y había más de uno. En este estudio, pues inicialmente 2/3 partes de las mujeres estaban en tratamiento con eculizumab y una tercera parte adicional, veis las proporciones como suma más de 100, lo que os decía antes, pero están sacadas tal cual del estudio. 46 pacientes recibían ya tratamiento antes, pero 29 lo iniciaron durante el tratamiento y una paciente se retiró sin explicaciones claras a las 12 semanas. Y la tasa de hemólisis en brecha que se observó es francamente superior a la que se reconoce y la que se reporta para los pacientes que no están en esta situación, que estaban en torno al 10-15%. Todas las hemólisis en brecha se reportaron con un adecuado control, con modificación de dosis o con modificación de frecuencia. La evolución del embarazo que se recogió en este subgrupo de pacientes tratadas con eculizumab fue globalmente favorable. Hubo un 88% de las gestaciones que finalizaron con niños nacidos vivos, sin problemas, y hubo un 12% de pérdidas. De ellas, un 8% fueron abortos y un 4% fueron nacidos muertos. El estudio, de forma general, no observó que en este subgrupo de pacientes hubiera ninguna muerte. Hubo una muy baja frecuencia o incidencia de complicaciones maternas. Encontraron la incidencia de abortos comparativamente con lo descrito en series históricas mucho más reducidas, pero no se observó una reducción de la tasa de prematuridad. Insisto que la tasa de prematuridad está contemplada con nacidos antes de la semana 37 y esto otorga un margen muy amplio para considerar la prematuridad como prematuridad de bajo riesgo o prematuridad de alto riesgo. Pero no hace referencia a si se incrementó notablemente el número de grandes prematuros o de prematuros extremos en este grupo respecto a los demás. Importante fue la toxicidad asociada. La toxicidad asociada a las complicaciones hemorrágicas o las complicaciones trombóticas. Las complicaciones hemorrágicas se presentaron 10 casos, pero todos estuvieron en relación con el uso de tratamiento anticoagulante. Por lo tanto, no hay que olvidar que el tratamiento anticoagulante, esto ya lo comentaba al principio y vuelvo a insistir en él, el tratamiento anticoagulante no es un tratamiento inocuo, no es un tratamiento fácil. Los dicumarínicos y los antivitamina K son fármacos con una morbilidad muy alta y los nuevos anticoagulantes orales, Rivaroxaban, que parece que es el más nombrado, pero cualquiera de los demás, están asociados a un incremento muy similar de complicaciones hemorrágicas al tratamiento con warfarina. Y muy relevantemente hubo en este grupo 4 eventos trombóticos y 2 de ellos asociados a la retirada de eculizumab. En cuanto a los efectos del eculizumab al feto, han sido estudiados de forma restringida, pero no hay que olvidar que eculizumab es un fármaco que está catalogado como un fármaco de riesgo C, según la FDA, en relación con el embarazo y con la lactancia. Recordar ahora que lo repasaremos rápidamente que eculizumab es un anticuerpo monoclonal híbrido que tiene composición mixta por IgG2 y IgG4. El IgG2 no atraviesa la placenta, pero la 4 sí. Entonces, esto tiene relación con el impacto que podría tener la utilización de un fármaco como este sobre el feto, el efecto que podría tener sobre la leche materna en el caso de que la paciente mantenga tratamiento y luego lacte,
¿Y cuál es la evolución? Sobre todo, lo más importante es la consecuencia de la utilización del embarazo de eculizumab, un fármaco no testado en ensayos clínicos, como la inmensa mayoría de ellos, para su utilización en gestantes. ¿Cuál es el efecto a largo plazo que puede provocar en los niños? Respecto a los medicamentos de clase C, de la FDA, pues bueno, esto no está para leer, pero básicamente lo que nos viene a decir es que la clase C es donde no tenemos información. No parece que haya evidencia de daño, pero no ha sido evaluado para su utilización en gestantes y lactantes. Esto es una lista de fármacos de clase C. Ese grupo, ¿no? Ese cajón desastre donde hay un montón de cosas, pues bueno, que no lo veo. Está la cafeína, yo creo que esto tiene relevancia en Colombia. Está la cortisona, los corticoides, está la heparina, pero está el ginkgo biloba, está el fluconazol, está la cinaricina, está el calcio, está la ciclovir, el norfloxacin, el omeprazol, lo podemos leer todos, ¿vale? Pero entonces sí que os duermo. Sí, hay una gran cantidad de fármacos que pertenecen a esta categoría, y esta categoría es la categoría de la incertidumbre o de la falta de evidencia. Respecto a su paso a la barrera placentaria, pues bueno, sí que hay un mínimo paso, y en este estudio sí que se obtuvieron muestras tanto de sangre fetal, bueno, de sangre de cordón umbilical, como de leche materna, un número muy limitado, como veis, 20 muestras de sangre de cordón umbilical y 10 muestras de leche. En leche materna el fármaco aparentemente no se excreta, con lo cual se puede extrapolar su inocuidad con la lactancia, y sí que es cierto que el fármaco atraviesa la barrera placentaria en una cantidad limitada, pero dando lugar a unos niveles plasmáticos muy pequeños. Cabe la duda si esto a su vez sería capaz, por extrapolación con adultos, ¿os acordáis que los niveles plasmáticos de falta de eficacia eran 35 microgramos mililitros? Estos niveles son más bajos. Bueno, pues ha habido alguien que se ha dedicado a investigarlo y mediante técnicas de activación de C5 en sangre fetal, bueno, pues hay evidencia experimental de que eculizumab no provoca en estos casos una inactivación del complemento en sangre fetal. Y lo más importante de todos es, ya sabemos cuál es el desenlace, el outcome en las madres. Bueno, pues ¿qué ha pasado con esos niños? Hubo un estudio de seguimiento. Como esto fue una encuesta realizada en un momento determinado de forma retrospectiva, pues bueno, pudieron analizar cuál había sido la evolución de estos niños al cabo de un tiempo medio de 2 años. Una mediana de 2 años, no de seguimiento, pero sí de observación. Tuvieron acceso a los 68 de los 69 niños. De 5 no había datos registrados, pero del resto de los niños, analizando una serie de parámetros de posible afectación psicomotriz intelectiva, no encontraron que hubiera ninguna alteración. Esto es relativamente insuficiente para evaluar los efectos de seguridad de un fármaco, pero ilustrativo de cuál es el efecto en este estudio. Por lo tanto, en los puntos que más habría que destacar del uso de la inhibición del complemento con eculizumab en gestantes con HPN es que aparentemente es beneficioso, lo hemos visto, limita la mortalidad, limita la morbilidad, limita las alteraciones o las complicaciones de la gestación, aparentemente es eficaz, aparentemente es seguro desde el inicio del embarazo. Y lo que sí que se demuestra es que, debido por las condiciones particulares de la gestación, la presencia tan elevada de hemólisis en brecha, es decir, de fallo primario de eficacia por desajuste de dosis respecto al efecto biológico, obliga a un ajuste frecuente de dosis o frecuencia en estas pacientes. En las recomendaciones, ya finalizando, pues bueno, la ficha técnica, al menos en nuestro entorno, no reconoce la indicación específica en embarazo, sino que mantiene las indicaciones globales para HPN, y las recomendaciones que han hecho los distintos grupos de trabajo, ¿no?, como el de la Sociedad Española de Hematología y la Guía Clínica, sí que contemplan el embarazo como uno de los criterios que hay que tener presente a la hora de plantear o bien la continuidad del tratamiento o el inicio del tratamiento en pacientes que hasta ese momento hayan podido estar sin indicación específica de uso de eculizumab. Referente a toda esta información queda recogida en la ficha técnica. La ficha técnica del fármaco no aporta ninguna información adicional a lo que os he comentado. Y bueno, y para acabar, es repasar un poco cuáles son los puntos clave. A mi modo de entender es que se trata de una situación grave, una situación de alto riesgo, pero infrecuente. Y dada la excepcionalidad del HPN, la suma de 2 eventos muy infrecuentes conduce a un evento todavía más infrecuente, pero que cuando nos lo encontremos y lo tengamos delante, tenemos que tener algún criterio claro para poderlo manejar. El embarazo per se es una situación fisiológica, no es una enfermedad, es una situación fisiológica que tiene un estado trombofílico. Y esto está absolutamente claro, meridianamente claro y bien determinado. Y esto además se agrava en el contexto de la hemoglobinuria paroxística nocturna.
Las gestantes con HPN son personas de muy alto riesgo. En los subanálisis, no hay subanálisis en las series históricas para poder establecer una estratificación de riesgo respecto a las distintas formas clínicas de la HPN, con lo cual no tenemos tampoco demasiada información para obtener, pero el sentido común nos viene a decir que la paciente que tiene una forma clínica grave se va a incrementar y que la paciente que tiene una forma clínica moderada probablemente va a pasar a un escalón superior. Hay que estar muy atentos a las posibles necesidades de cambios de dosificación durante el embarazo, por el incremento de necesidades y por la disminución de niveles plasmáticos. Posiblemente la anticoagulación preventiva y extendida sobre todo el puerperio sea una medida juiciosa a tomar en este tipo de pacientes si no tenemos una contraindicación formal a la misma, como por ejemplo podría ser el caso de la trombopenia de una paciente con una forma clínica. Desde luego hay que intentar limitar al máximo o prevenir el manejo de aquellas situaciones que puedan ser activadoras del complemento, como por ejemplo el parto, o la existencia de dolor, las contracciones o cualquier circunstancia adicional como infecciones. Y bueno, cabe la duda de cómo gestionar el embarazo de una paciente con HPN que hasta ese momento no está recibiendo eculizumab y si no lo está recibiendo probablemente porque no tiene indicación. Y desde luego es fruto de una evaluación individual y ajustada completamente al perfil de riesgo de la paciente. Y en todo caso, ¿qué medidas adicionales habría que tomar en las gestantes con HPN tratadas con eculizumab? Que probablemente serían medidas de soporte, ajuste de dosis y probablemente inicio de tratamiento anticoagulante precoz. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención.